Bueno, Y creo que ya empecé a grabar y bueno, adelante Jorge. ¿no? Empiezo. Bueno, pues muchísimas gracias por participar, por asistir al programa de seminarios que tiene el proyecto UNAM PAPIT, creo que es IB 100 2020, que es parte de la convocatoria especial de la universidad para sacar investigación eh, que pueda ser útil para entender, manejar, controlar, gestionar la epidemia que tenemos encima. Es un placer también presentar a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Esteban Hernández Vargas, del Instituto de Matemáticas de la Unidad Juriquilla. El doctor Vargas se incorporó aquí al Instituto de Matemáticas en enero de este año. Él es nivel 2 de SNI, tiene un doctorado en matemáticas aplicadas en la National University of Ireland y tiene amplia experiencia en particularmente biología de sistemas. Ha trabajado en diferentes áreas de las matemáticas aplicadas a la biología de sistemas. Su espectro va del control de ecuaciones diferenciales hasta herramientas de inteligencia artificial. Tiene una alta productividad, un grupo de investigación muy importante en Frankfurt, donde vino a México. Y en esta temporada, estos meses de COVID, ha contribuido no solamente a través de las actividades del Nodo Multidisciplinar de Matemáticas Aplicadas para dar asesorías y servicios a las diferentes instancias del gobierno, de los estados, de la universidad sobre el COVID, sino que también ha publicado ya resultados de esa interacción en revistas científicas. Entonces, es realmente uno de las nuevas adquisiciones, vamos a llamarle así, de la universidad y con lo cual estamos muy contentos, muy complacidos por el trabajo que está realizando y pues sin más preámbulo, pasamos a su plática. Antes de eso, les voy a solicitar, por favor, que tengan sus cámaras y sus micrófonos, excepto el orador, por supuesto, apagados para mejorar la calidad de la transmisión en esta tarde. Las intervenciones van a estar reguladas por Isaac, por mí, por los que somos, creo que le llaman hosts, y sobre todo simplemente expresar que las opiniones del orador son de él, no son de la universidad, ni representan a ninguna instancia universitaria, y por supuesto todo esto en términos de comunicación libre de la ciencia, respeto por las ideas de los demás, y sin más preámbulo, Esteban, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y adelante, por favor, la pantalla, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Jorge, Anisac. Va a ser en español. Bueno, les quiero presentar hoy algo en lo que he estado trabajando, que es principalmente, obviamente, del coronavirus. Pero para ello, bueno, como suele pasar, les voy a presentar un poco el preámbulo porque el coronavirus. Creo que por primera vez en la vida esta diapositiva es completamente innecesaria, ya que sabemos toda la situación, todos estamos en nuestras casas y es una de las primeras ocasiones que no tengo que hacer una gran motivación por qué estudiar enfermedades infecciosas. De ello, usualmente mi segunda diapositiva que pongo en mis presentaciones es la siguiente, es la de ¿por qué las enfermedades infecciosas afectan más a las personas adultas? Y es un tema que nos ha interesado desde los últimos 7 años, porque al menos, y también creo que es el caso del coronavirus, el caso de la influenza afecta por mayor a la gente adulta. El 90% de las enfermedades con influenza es en las personas adultas y el 60% de las hospitalizaciones también es en las personas adultas. Mientras que la eficacia de la influenza es muy baja. Bueno, en el sentido, por ejemplo, aquí, no es que en la persona normal sea muy alta, es el 70 al 90%. En la gente adulta está alrededor del 17 al 50%, para el caso de influenza. Entonces, de aquí una de las mayores incógnitas que queda todavía esa vacuna, que si será de buena eficacia para personas adultas. Al momento, como todos sabemos, están llevando los ensayos clínicos. Lo sabremos en cuestión de un par de meses qué está pasando con esas vacunas de coronavirus.
Esta diapositiva es muy ilustrativa, ya que nos dice que en el coronavirus hay posiblemente 4 diferentes categorías de pacientes. Unos a los que no tienen ningún síntoma, que es alrededor del 30%. Y esas personas que no tienen ningún síntoma se espera que en 5 o 6 días ya hayan desarrollado sus respuestas inmunes en contra del virus y tengan una inmunidad. Yo sé que todavía es muy controversial esa parte de la inmunidad por infección, pero al parecer, bueno, hay dos debates ahí. Al parecer unas dicen que sí se genera la inmunidad en el sentido de anticuerpos y otras personas dicen que no se genera esa inmunidad. Pero bueno, aquellos pacientes que tienen síntomas moderados, es alrededor del 55%, y aquí lo que ha afectado más en cuestión del coronavirus es que un 10% de esos pacientes o personas infectadas van a generar síntomas severos y un 5% van a generar síntomas críticos. La diferencia entre ellos es que los severos necesitan hospitalización, mientras que los que son con síntomas críticos tienen que ir a ventilación. Y bueno, esos son los que se debaten más entre la vida y la muerte. Podemos ver que las escalas de tiempo se habla alrededor de 7, 15 días después de la infección. Obviamente los críticos se tienen que ir a una escala mayor de tiempo. La inmunidad, al parecer, se genera de mejor manera en los que fueron severos y críticos. Obviamente, si sobreviven, generan muy buena inmunidad en comparación a los que fueron asintomáticos o síntomas moderados. Y con esta figura, bueno, nos damos una idea a lo que ya sabíamos, yo creo la mayor cantidad de nosotros, que cómo están estratificados los pacientes en cuestión del coronavirus. Sabemos que no hay ni una vacuna, no hay una antiviral, así que la única herramienta que contamos al momento para el coronavirus es básicamente el confinamiento, distanciamiento social, para a lo que ya todos sabemos que no hay mucha necesidad de decir, no superar la capacidad hospitalaria de nuestro sistema de salud. Y ese tipo de gráficas, bueno, ustedes ya las han visto, creo que con Gatel o con Gatel principalmente, cómo ha ido avanzando principal en México y es la figura más ilustrativa al momento de cómo se lleva a cabo esta parte de la pandemia, cuántos infectados hay y cómo va evolucionando en el tiempo. De ahí la importancia del modelo matemático, al que se ha tratado en esta pandemia de entender y tratar de predecir de alguna manera cómo va a ser ese crecimiento de la pandemia. Y bueno, me gustaría empezar con esta parte. ¿Qué es el modelado matemático? Tal vez aquí en esta sesión está de sobra, ya que sé que todos ustedes son expertos en ese tema, pero nunca está de sobra. El modelado matemático es una abstracción de un problema en una formulación matemática. De aquí, la teoría y los análisis nos ayudan a tener una visión y darnos una guía directamente a la aplicación. El problema del modelado matemático, aquí esta abstracción yo le pondré además, la tomé como tal de Wikipedia, yo le pondré como tal que es un poco arbitrario, en el sentido en que cada modelador modela lo que él considera importante. De ahí que básicamente hacer un modelo matemático es como una obra artesanal, que casi para que dos personas conlleven el mismo modelo es muy complicado. ¿Y qué pondera una persona más a los eventos, un modelo en comparación a otro grupo de trabajo? Puede cambiar significativamente. Y es decir, como en esa figura vemos los datos de cómo ha ido evolucionando el número de casos de personas infectadas de coronavirus en México,
Bueno, y podemos ver a final de cuentas que hay una dispersión de los datos tremenda. De ahí, cómo generar un modelo matemático siempre es algo complejo. Dejo aquí la parte de cómo una vez escuché al profesor Mentes decir que todos los modelos están equivocados. Eso es una expresión de hecho más vieja que hay, pero él la modificó de alguna manera diciendo que bajo hipótesis específicas, los modelos pueden ser usados para predecir experimentos y explicar de alguna manera problemas biológicos. Hoy yo no me dedicaré a la parte esencial de cómo es la pandemia, cuál va a ser el pico, cuánto vamos a tener el pico, o si ya vamos en decremento, o cuánto va a ser la segunda ola de la pandemia, que es muy importante, pero bueno, para ello hay personas más expertas en ese tema como Jorge. Yo me dedicaré principalmente a lo que pasa al paciente o a aquellas personas que son infectadas con el virus y cómo evoluciona el virus y también cómo evoluciona la respuesta inmune, que es lo que es mi principal área de investigación. Bueno, y de aquí, sí, la primera pregunta, como les había dicho, ¿cómo lo hace un modelador? ¿Qué es lo abstracto? Primero, ¿qué escala vamos a escoger? Porque si hablamos, de hecho, a nivel de paciente, a nivel de host, esto puede ir desde genes, proteínas, a nivel celular, nivel de tejido, nivel de órganos y ya como tal todo el paciente. Y esto va a ser muy importante porque los datos y también las escalas de tiempo. Usualmente cuando trabajamos en este tipo de temas con diferentes colaboradores en experimentos, nos pasan en una tabla de Excel y de ahí hacemos un ciclado para checar qué tan buenos fueron mis parámetros, haciendo la identificabilidad, después haciendo un análisis de sensibilidad, bootstrapping y unas tenemos cierta seguridad. Con nuestros modelos podemos ser un poco especulativos. Está fallando mi internet, creo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, falló brevemente. Si podrías volver quizás una transparencia para atrás y volver a explicarla, por favor. ¿Esta? Sí, donde estás con las escalas, en las escalas, efectivamente, gracias. Cuando me falle, si alguien me puede avisar de manera inmediata para no irme muy adelante, Yo tengo un te, internet que me está fallando. Gracias, Isaac. yo te aviso, no te preocupes. Sí, adelante. Bueno, decía, pues muy importante. Voy a quitar un poco mi video para principalmente no me falle tanto. Las escalas de tiempo es muy importante, de hecho, ya que el modelo más en especial que vamos a hacer de hacer modelado a nivel celular y es lo que les trataré de platicar hoy. ¿Okay? Aquí les decía usualmente cómo es la metodología de trabajo, que vamos usualmente nos envían una tabla de Excel y de ahí hacemos ya el desarrollo matemático de los datos, hacemos diferentes modelos, hacemos el ajuste de parámetros y seleccionamos aquellos modelos que ajusten mejor los datos, así como la complejidad no sea muy alta. Checamos la identificabilidad, si los parámetros se pueden estimar de manera única. Después jugamos un poco más con el modelo. Checamos más lo que es la incertidumbre de los parámetros y si estamos ya muy seguros, podemos hacer básicamente mecanístico. El sistema inmune en todos grandes partes
puedes. Como Esteban, el disculpa, no sé si me escuchas. Jorge, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Creo que es Esteban. Sí, los escucho, se volvió a cortar, ¿no? Se cortó en esta transparencia fundamentalmente. Sí, Eh, ¿Puedes volver a explicarla? sí, claro. Una, una, una disculpa, me está fallando el internet. Voy a tratar de cambiarme a datos, a ver si un minuto. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, se sí, oye mejor ahorita. ahora se oye mejor, sí. Ok, trataré de seguir. Si falla de nuevo, por favor, hay una disculpa. No te preocupes. Adelante. Decía, decía que el sistema inmune se divide en dos grandes componentes, el innato y el adaptativo, y ambos son necesarios para llevar a cabo la limpieza del patógeno. Nos podemos imaginar en el sistema inmune jugadores que de alguna manera son los que van a llevar a cabo la limpieza del patógeno. En ello tenemos células muy importantes como son las células T, TH1, TH2, TH17. Creo que cada día descubren una nueva célula T. Las células entre ellas se hablan, por decirlo de alguna manera, no se hablan, pero se comunican con citoquinas y con quimoquinas. Hay otras células muy importantes como las células asesinas, las células dendríticas, los macrófagos, las células B que producen los famosos anticuerpos. Las células dendríticas básicamente van y recogen el patógeno y lo llevan a otras áreas para que las células T puedan llevar a cabo de muy buena manera el reconocimiento del patógeno y generar aquellas respuestas inmunes necesarias para la limpieza del, del patógeno o del agente externo que tengamos. Esa diapositiva la he presentado algunas veces, les decía que esto lo hice para lo que es influenza. Cada conexión, de hecho, es casi una publicación, no únicamente a influenza, pero a enfermedades infecciosas. Es más o menos cómo estaría conectado todo el sistema inmune. Y creo que falta mucho más esa diapositiva. Obviamente no se entiende esa diapositiva. A como les digo, yo entiendo el sistema inmune al caso de influenza y muy probablemente el caso de coronavirus, tenemos las células epiteliales de la vía respiratoria en el cual el virus entra y empieza a infectar una célula o algunas células de la parte respiratoria. Una célula puede producir más de 1000 copias por día y esas nuevas virus van a infectar más células y se van a empezar a producir varias copias, alrededor de millones de copias por día, muy probablemente. La ventaja o una de las cosas bellas del sistema inmune es que las células que ya fueron infectadas van a producir unas respuestas inmunes. En este caso, el interferón 1 es como para decir, ok, estoy infectado, me estoy incendiando, llamen a los bomberos, que esto se está prendiendo. Es una de las respuestas más iniciales que tiene el sistema inmune. Y el interferón 1 es un regulador maestro del sistema inmune, principalmente el innato, que va a empezar a llevar una cadena de eventos entre células asesinas, células dendríticas van a venir, se van a multiplicar únicamente estas para escanear el virus. Lo internalizan y lo único que van a estar haciendo, internalizar el virus, las células asesinas naturales empiezan a producir otras citoquinas, van a venir y van a matar algunas células infectadas, pero no lo hacen de manera muy adecuada.
lo único que hace, retrasa el proceso de expansión de la infección. En cuestión de 2 días, estas células dendríticas ya se fueron a los nodos linfáticos y ahí, de una manera muy personalizada, empieza a distribuir el virus a las células TH y ahí empieza a haber como una serie de optimización hasta que estas células TH encuentran realmente la capacidad de generar células CD8 que van a venir y van a matar específicamente, no otras, específicamente aquellas células que fueron infectadas, en este caso que les presento, por la influenza. Otras, de manera lateral, otras reacciones se van a llevar a cabo para desmontar la respuesta inmune, porque hay veces que lo que mata no es el virus, lo que mata es el sistema inmune que tiene que ser parado o hace una respuesta muy exagerada y hay veces que la parte cardiovascular se ve muy influenciada. En el caso del VIH, como siempre les menciono, afecta la parte de las células T, porque son las células que son infectadas por el virus del VIH. Hablé un poco de inmunología de 5 minutos, ahora un poco de virología. ¿Qué es lo que sabemos del coronavirus? Bueno, viene de la familia del Coronavirinae, es un virus RNA, es igual que pertenece casi a la misma familia de la influenza, es también un virus RNA, no más que uno es positivo, este es negativo. Es una enfermedad, al igual que influenza, que se limita, o sea, es limitante en el sentido en que no va a un estado crónico, no pasa como la hepatitis o el VIH. Y al igual que la influenza, afecta a partes de nuestra población muy en especial. En este caso, bueno, en el caso de coronavirus, sigue un poco la discusión, pero en sí sigue afectando a las personas adultas, así como personas con diabetes, hipertensión y obesidad, es lo que sabemos hoy en día, cosa que no sabíamos en un inicio. Y aquí la pregunta, ¿cómo mata el coronavirus? Todavía sigue siendo una pregunta que dejo aquí como interrogativa porque no sabemos bien cómo mata el coronavirus. En sí puede ser una infección viral grande que puede ser suficientemente virulenta y por sí misma fatal. Esto pasa muy pocas veces, no es la norma. Lo que se sigue pensando, al igual que en el caso de la influenza, genera una infección bacteriana secundaria y esta genera la famosa neumonía por la bacteria neumococo. Si crece la bacteria, ya el paciente es muy difícil que sobreviva de la enfermedad. Pero la enfermedad usualmente, en el caso de la influenza, hablamos de un 70% de personas mueren por la infección bacteriana, no por la infección viral. En el caso de coronavirus, al parecer aquí hay un gran porcentaje de personas que mueren, ya que el coronavirus se ha visto que no es únicamente un virus que infecta la parte respiratoria, pero es un poco más dinámica la historia, ya que puede infectar, al menos lo que se ha visto, otros órganos o hace un challenge, un reto a los otros órganos y puede promover problemas cardiovasculares. Ese no me enfocaré hoy, nomás para enfocar un poco a lo que me refería de la coinfección. Usualmente, como ven aquí en la línea azul, el virus puede crecer. Hay una determinada ventana de tiempo en el cual la bacteria, que es alrededor en el caso de influenza entre el día 5 y el día 9, pueden empezar a crecer la bacteria. Y si crece la bacteria, ya es básicamente a lo que se le llama neumonía. Eso se ha estudiado mucho a nivel de, como les había dicho, con influenza. Hay varios modelos matemáticos en los que tratamos de entender por qué crece la bacteria. No es algo trivial por qué crezca la bacteria. Ahí tenemos varios trabajos que hemos publicado en el tratar de entender por qué cuando tenemos una infección como de influenza, en esta caricatura que tengo aquí,
hay una modulación del sistema inmune. No es que no tengamos la respuesta inmune, al parecer hay una modulación que pasa durante influenza que hace reestructura nuestro sistema inmune, que hace muy viable que una infección bacteriana pueda crecer. En el caso de influenza se lo atribuimos a las citoquinas inflamatorias. Al parecer, hasta donde he estado leyendo, puede ser algo equivalente en el caso del coronavirus. Y aquí nos enfocaremos a un trabajo que tengo en colaboración con Jorge en el entender cómo funciona el virus dentro del cuerpo humano. Para ello, tomamos datos de pacientes que tenían coronavirus. Estos los pueden encontrar en el paper de Nature, que se llama Virological Assessment of Hospitalized Patients with COVID. En este paper son 9 pacientes, pero son 9 pacientes con algo muy característico. No son pacientes que tengan síntomas críticos. Son pacientes que tenían síntomas bajos a moderados. Y una de las primeras dificultades que encontramos con estos datos fue que son datos que se empieza a reportar la cantidad de virus dentro, bueno, en diferentes compartimentos, como aquí lo podemos ver, el sputum, swab and stool. Son diferentes compartimentos de las vías respiratorias. La dificultad que hay con estos datos, o que yo encuentro con estos datos, que son días después de que empezaron los síntomas. No son días después de la infección, obviamente por causas obvias. No sabemos cuánto se infectó la persona. La persona va cuando empieza a tener algunos síntomas. Este paper tuvo la ventaja de que lo hicieron de alguna manera por seguir a las personas que estuvieron en contacto con las personas infectadas. De alguna manera ya sabían que estas 9 personas muy probablemente tenían el virus y iban a mostrar los síntomas. Así que estuvieron preparados para empezar a hacer el muestreo. Y como pueden ver, tenemos, por ejemplo, en el paciente H, tenemos muestras desde el día 2, después de los que empezaron a mostrar síntomas. De otros, hay 4, 3, 6, 8. Es muy variable. Y eso nos afecta mucho en el sentido de cuánto queremos hacer el modelo matemático. Para ello, bueno, vamos a tomar el swap, que es una de las variables más estándar que se están llevando a cabo. Como pueden ver, el virus va desde escalas, creo que tengo una mejor figura que esta, va desde escalas de 2 a 8 en la escala logarítmica y cuando está por debajo de 2, usualmente se considera que no es detectable. Aquí presento el primer modelo que utilizamos para llevar a cabo el modelado de influenza. De hecho, lo van a ver y se darán cuenta que es prácticamente el SIR. Tenemos células susceptibles que pueden ser infectadas por el virus. Células infectadas van a producir más virus y se lleva a cabo el ciclo de infección. Aquí células infectadas pasan al compartimento, no, células susceptibles pasan al compartimento de células infectadas. Las células infectadas se mueren o tienen una vida media, todo eso se condensa en un parámetro llamado delta y una vez que están infectadas pueden producir virus a una velocidad P y los virus se limpian ya que tienen una vida media o por cuestiones del sistema inmune también se limpian a una velocidad C. Y eso se representa por 3 ecuaciones diferenciales de una manera muy sencilla. Al igual que los modelos SIR, podemos calcular el número reproductivo, es decir, cómo se van, si es mayor de 1, es decir, que la infección va a ir a infectar otras células y se va a expandir a través de todas las vías respiratorias. Si es menor de 1, obviamente no pasa lo contrario, ya que está infectando a menos de una célula y eventualmente se va a erradicar
esa parte de la expansión. Y también el conjunto de estos parámetros se puede expresar en algo que se le llama el parámetro de infectividad. ¿Qué tan rápido puede hacer una célula e infectar otra célula? Y eso se representa de esta manera. Así que tenemos dos parámetros principalmente. Bueno, tenemos los parámetros beta, delta, P y C, y el conjunto de ellos expresados con el número reproductivo y la parte de qué tan rápido infecta otras células. Aquí es lo que haría el Target Cell Model. Utilizo ese porque es el base, es como el SIR. Nomás para empezar, ¿qué es lo que haría el Target Cell Model? Bueno, lo que haría el Target Cell Model, lo que hicimos fue inicializar a diferentes días la infección, a -14, -7 y considerando al día 0, el día que empezaron los síntomas. Y de ahí se empieza a hacer el ajuste de parámetros. El Target Cell Model no tiene mucha flexibilidad, de hecho hace un ajuste muy malo a los datos, como podemos ver aquí para el paciente A y el paciente B. Muestro el paciente A y el paciente B ya que consideramos o hacemos la hipótesis de que tiene todavía la parte exponencial. Los otros pacientes nomás tienen la parte de decaimiento. Si consideramos menos día al día menos 3 o al día -7, tenemos números reproductivos de 13, 22, que son de alguna manera, bueno, principalmente el de 13, son consistentes a lo que se ha observado en el caso de la influenza. Es decir, tiene la misma capacidad de infectar las otras células, mientras que el mejor modelo, o se ve que se va haciendo un mejor ajuste, cuanto vamos haciendo una expansión, bueno, o vamos haciendo un delay en el día que se llevó a cabo la infección. Esto creo que es algo artificial generado por el modelo, ya que básicamente lo que trata es llegar a cierto punto y de ahí tratar de pegarle a la media de todos los datos, pero eso no conlleva en que está haciendo un buen ajuste. Aquí el AIC, se me olvidó decir, entre menor sea el AIC, se tiene considerado que hace un mejor ajuste al modelo, ya que en el sentido de hace un trade-off entre los parámetros y el ajuste. Por eso no me baso en el mínimos cuadrados, me baso en el AIC. Tomamos otro modelo, hicimos el modelo un poco la extensión. Eso es a lo que en epidemiología le llamarían el SIR. Aquí sería el modelo de el Target Cell Limited Model with Eclipse Phase. Es decir, tenemos unas células que están en etapa de eclipse, que fueron infectadas, pero no están produciendo virus. Van a necesitar cierto tiempo para pasar a este compartimento y ahora sí empezar a producir los virus. Pero de hecho ahí lo que nos dio un peor ajuste en el sentido en que, bueno, si le damos libertad al parámetro K de ser ajustado, va a ser exactamente lo mismo que hizo el Target Cell Model. No va a ser un mejor ajuste, pero por nada. Lo que sí va a empeorar es el AIC. Lo que quisimos hacer es darle un poco de ventaja a este modelo en el sentido de decir, ok, fijamos el parámetro K, no lo estimes, y le dimos un proceso de entre 5 y 7 días para ver qué era lo que estaba haciendo el modelo. Y lo que observamos, que de hecho no pudo, si se fijan, no hizo ni lo que el Target Cell. Cuando fijamos acá, no trató de pegar a la media de los datos, simplemente hizo esto. Creo que a final de cuentas el compartimento de Eclipse no es muy relevante en esta cuestión. Lo que hicimos de alguna manera para tratar de obtener un modelo que nos ajustara de alguna manera mejor los datos fue considerar algo más dinámico en el sentido de que pusimos un compartimento, aquí tendré que hacer T. Poner las células T, aquí tenemos una ecuación diferencial con lo que representa el virus, la etapa exponencial, tiene una saturación
Al nivel de K, el virus se limpia por su vida media y también se elimina por la manera de las células T. No es que las células T ahora van a ir y van a matar el virus. Van y matan a las células y todo esto se puede resumir en estas dos variables que tenemos aquí, en esta abstracción que tenemos ahí. Y las células T podemos ver que se producen en el sentido homeostático y cuando entra el virus en interacción va a haber una proliferación del virus. Aquí tenemos la manera en la que pudo obtener una mejor representación de los datos era poner aquí una exponencial, creo que esto le llaman una función de Hill, y hacer un poco más abrupto ese cambio entre la proliferación de las células T y el virus. Lo hicimos para los diferentes pacientes, mejoró mucho el ajuste de los datos, en sí todos los modelos mejoraron al Target Cell Model y aquí es como se ve para lo que es el paciente A y el paciente B. Podemos ver cómo, considerando el día cero, hace muchas oscilaciones el sistema y de hecho no hace muy buen ajuste. Si retrocedemos un poco en el tiempo, de hecho hace un mejor ajuste de los datos, ya que trata de pegarle a la mayoría de ellos. Si lo hacemos muy atrás, de hecho el ajuste no es tan bueno. Al parecer este modelo se encuentra como un punto medio entre el día de la infección y el día de los ajustes de los datos. Lo podría haber dejado como parámetro de optimización también, pero decidí a final de cuentas mejor dejarlo fijo y ver cómo sería su dinámica en este caso. Lo que vemos para la cuestión de las células T, que sea la respuesta inmune, si lo dejamos para el día cero, que hace muy mal ajuste, bueno, no hace básicamente una proyección de células T muy altas. Esto no creo que sea básico. En cuestión de inmunología, creo que sería muy poco factible, ya que al menos hay un log o dos log fold change en las células. O sea, muy probablemente hablamos de que las células están alrededor de, bueno, la infección sí está de entre -7 y 14 días, ya que debe de haber al menos un fold change en esas células, si no, no es muy probable. El paciente B, si se fijan, dio cosas muy consistentes a lo que fue el paciente A. Hicimos el ajuste paciente por paciente. Aquí tenemos los 9 pacientes, cómo sería el ajuste del modelo a los 9 pacientes y vemos de alguna manera que relativamente hace un buen ajuste. Me queda un poco la problemática o la intriga o críticas al propio modelo, que los que sí muestran una limpieza o que el virus se elimina es el paciente I, el paciente H y creo que el paciente D. Los otros pacientes, obviamente eso es por cuestión de los datos, no forza al modelo a hacer la limpieza o a eliminar el virus. Ahí estamos investigando más datos para tratar de obtener modelos que realmente eliminen o puedan hacer esa limpieza de la viral, pero también queda la cuestión que están los datos. En sí, la controversia de que si el virus puede durar más en cuestión en los pacientes y puede hacer que haya más problemáticas, sigue estando como una controversia en el campo. En cuestión de la respuesta inmune, estamos checando por datos, ya que nos ayudaría a fijar de una mejor manera el modelo. Podemos ver en general que hay una respuesta inmune. En general está llevando casi un log, bueno, un cambio de al menos de un log, por ejemplo, en el paciente I, para que llevara a cabo la limpieza del virus. Al menos hizo un cambio de 2 escalas log, logarítmicas. En otros pacientes no los hace, de hecho, y creemos que esa es algo que tenemos que seguir ahí esperando los datos para ver si podemos concluir algo más. Ya han salido papers en esa cuestión. Este es uno muy nuevo que salió.
y nos dice de alguna manera las dinámicas que hay entre pacientes que fueron severos y no severos. Y si se fijan, lo que sí hay una diferencia entre esos pacientes que las respuestas principalmente que nosotros modelamos CD8, Esteban, se en te los que cortó. fueron severos de inmune. Y en los pacientes, ¿escuchan? ¿Me Eh, escuchan de nuevo? Disculpa, ¿Aló? se te cortó aquí un poquito la voz. ¿Puedes volver a repetir la explicación de esta transparencia delante tuyo? Gracias. Sí, ok. Lo que les decía que de alguna manera en esta diapositiva se ve lo que dice nuestro modelo. Estos datos salieron después de nuestro modelo. Que en los casos de pacientes severos, la respuesta inmune, que se puede considerar como la finalización de la respuesta inmune en la célula CD8, no se monta de manera adecuada. De hecho, queda ahí un poco, de hecho, no hay un cambio muy significativo en la célula CD8. En cambio, en los pacientes que mostraron pocos síntomas o que la enfermedad no fue muy seria, se montó de una manera adecuada entre días 7 y 9, es decir, que el, la proliferación y la producción de esas nuevas células se llevó de manera adecuada y la enfermedad no fue mayor. Aquí en la cuestión de las células B no se ve nada significativo. Bueno, las estrellitas como siempre es que es estadísticamente significativo. Queremos utilizar datos similares para hablar un poco más de nuestro modelo. A final de cuentas, creemos que es de alguna manera algo ahí entre las células T y los anticuerpos que nos está llevando de manera adecuada cuántos en los pacientes severos. Ya para concluir, el número reproductivo en el caso del coronavirus es consistente a lo que hemos visto en enfermedades infecciosas como la influenza. Y principalmente observamos que los primeros días de la infección, o sea, si fue ya sea -14, -6 o 0, permanece bajo los niveles de detección por alrededor de 4 días, 3 días, 4 días, y muy probablemente eso es el sentido de que está, no muestre síntomas el paciente, ya que si no hay una buena cantidad de virus o que a final de cuentas va a hacer el daño en el tejido respiratorio, no se va a generar una respuesta inmune. Y la persona se siente mal por la respuesta inmune, no por la infección per se. Queremos seguir investigando cómo ahora ya las propuestas que ha habido de antivirales pueden incluirse en nuestro modelo y tratar de ver cómo sería una buena estrategia de introducir esos antivirales. Al momento no hay un antiviral que esté funcionando todavía. Nos quedan muchas preguntas, creo que como nos quedan a todos con coronavirus, cuáles son los factores del host, las respuestas inmunes, el envejecimiento, la coinfección, qué va a pasar cuando llegue influenza y todo esto, y cuánto va a llegar la vacuna. Y todo esto, tal vez tendremos una mejor visión en los siguientes 6 meses. Algo que también quiero remarcar ahí, las dinámicas del virus al parecer también son muy importantes por sí mismas para hacer una diferenciación entre pacientes severos y no severos. Aquí tenemos las respuestas de anticuerpos. Vemos cómo se generan los anticuerpos de manera adecuada en los pacientes que fueron severos, mientras que en los que no fueron severos, esa es la mayor controversia que creo que todavía hay en el círculo de investigación. No se están generando anticuerpos de manera adecuada, bueno, que duren, se generan, pero se empiezan a desvanecer en los que fueron pacientes no severos. Y lo mismo pasa para los anticuerpos IgG, IgM. Siempre hemos pensado que estos anticuerpos o es uno de los golden standard,
tener los anticuerpos para evitar una reinfección en el futuro. Y hay respuestas divergentes en células B y en células T entre los pacientes. ¿Qué tanto esto influye el envejecimiento y en consecuencia estas respuestas inflamatorias que pueden llevar a cabo una mayor, no una mayor, pero digamos un peor desenlace en enfermedades infecciosas? Al parecer son cosas muy similares en influenza a nivel del sistema inmune, cómo está modulándolo y cómo está resultando la enfermedad. Y no se nos olvide que a diferencia de la influenza, el coronavirus tiene efectos potenciales al sistema cardiovascular. Así que todo lo que he mencionado anteriormente se tendrá que reformular de alguna manera para considerar otros compartimentos. Y con eso acabo la presentación de hoy. Le doy gracias a mi grupo de trabajo. Anuncio, bueno, algo de anuncios. Para los que estén interesados, tengo un libro en cuestión de modelado de enfermedades infecciosas. Les puedo pasar una copia a los que estén interesados. Y tenemos un open call para el journal de Annual Reviews in Control. Estamos haciendo llamado a papers en cuestión del coronavirus within host, in host, between host. Y gracias Isaac y Jorge. Bueno, Y disculpen por el internet, pero no pude hacer más hoy. No. Primero de todo, no te preocupes. Primero de todo, gracias por una charla tan fantástica. Lo del internet es pues, problemas típicos, como por ejemplo tenemos problemas cuando estás haciendo seminarios presenciales y el proyector no funciona, ¿no? Tenemos que afectar a la nueva situación. Entonces, primero de todo, muchas gracias por la charla tan fantástica. Entonces, pasamos a la rueda de preguntas y quizás hay dos formas de hacerlo. Una es, podéis escribir en el chat y yo las leo. La otra es, podéis levantar la mano, raise your hand, en la parte de participants or chat y lo intento buscar. Lo que pasa es que a veces no me lo indica. O quizás directamente creo que todos podéis activar el micrófono y hablar directamente. No hace falta que lo desactive yo. Me da la sensación. Entonces, vayamos a la parte de preguntas. Y, y no veo nada. Veo que están pidiendo que les envíe. Si me pueden enviar un email y yo ya les envío la copia, será lo más fácil, creo. Ahí está el email en la diapositiva. Y aparte, es que yo creo que tendrías que haber, ya van a preguntar, voy a leer, yo creo que tendrías que haber ofrecido el libro después de las preguntas y no antes, ¿no? No, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo. A los que hagan preguntas se les va a enviar el libro. Entonces, Nancy pregunta, ¿cuáles son los reguladores de la inflamación? ¿De qué depende la duración de la inflamación? Otra vez, es Nancy. ¿Cuáles son los reguladores de la inflamación? Hay varios, pero es principalmente los inflamatorios son los interferones. Interferón 1, interferón gamma. Bueno, el gamma es proinflamatorio, pero el 1 es uno de los más, ¿cómo decirlo? Maestros que te regulan toda esa parte. Y al parecer por ahí hay varias discusión que puede ser uno de los que están fallando principalmente en el caso de coronavirus. En cuestión de la dinámica. Ajá. Fabiola, creo que tú quieres hacer una pregunta directamente. Adelante. Tienes tú ahora. Hola. ¿Sí? Hola. Hola. Bueno, a mí me preocupa todavía que no se pueda saber bien, digamos, la concentración intracorporal del coronavirus. ¿Qué otros experimentos usted podría diseñar o proponer? Porque, bueno, nos habló de estos experimentos que son posteriores a la infección, ya cuando los pacientes presentan síntomas y entonces, bueno, toman las muestras, digamos, las titulaciones de los
coronavirus, ¿no? Bueno, de los virus. Entonces, bueno, ¿qué otra estrategia podría usted proponer para, pues, para saber qué está pasando con el virus dentro del cuerpo, ¿no? Bueno, ¿te entendí un Este, poco? sí, ¿Sí? creo que Ok. sí escuché la pregunta y es algo muy complejo. Sí, de hecho, siempre pasa también para otras enfermedades infecciosas. En el caso de influenza no se sabe nunca qué pasó los 2 primeros días. Aquí el problema es que el periodo asintomático dura mucho más, que creo que es lo que ha hecho todo esto más complejo, o es a lo que yo culparía porque el coronavirus ha sido tan caótico. El periodo de incubación es muy grande. No muestra síntomas, hay réplicas de virus. Básicamente, a nivel del ser humano, creo que no se puede hacer mucho. Se están llevando a cabo, se están diseñando animales, o sea, como los ratones, y hay algunos genéticamente modificados para que se pueda representar por hacer una mímica del coronavirus en el animal que nos pueda ayudar a entender un poco más qué pasó antes. Pero en cuestiones de seres humanos es muy complejo. De lo mejor que he visto, de lo mejor que se viene a la cabeza, es que se haga un buen seguimiento a las personas que estuvieron en contacto y empezar a muestrar. Pero también es muy difícil, ya que al momento tenemos un caos con el virus. En conclusión, tal vez pruebas en animales, ratones y luego en chancos o animales más grandes nos puede ayudar un poco más a entender el virus dentro del cuerpo. Pero al momento es muy complicado. De hecho, ese es uno de los mejores datos que he visto en la literatura. No hay así series de tiempo. Este es uno de los mejores que he visto, de los del Nature. Sí, el problema en este caso es justamente la pobreza de datos, ¿verdad? Es sumamente, bueno, eso siempre pasa en mi tema. En influenza es lo mismo. En VIH es un poco mejor porque es una enfermedad crónica. Tenemos años ahí, pero estas enfermedades son de 5, 20 días Ujú, y hay muy pocos datos. ujú, ujú. Muy bien. ¿Más preguntas por parte de los participantes? No leo nada. Si no, si alguien quiere hacer una pregunta directa, directamente que encienda el micrófono y que hable. Mientras tanto, una pregunta así en plan, quizás de curiosidad. No he estado siguiendo últimamente el tema de las vacunas, de las diferentes fases, etcétera, etcétera. ¿Tienes alguna información respecto a la eficacia que han presentado estas vacunas en fases anteriores? Por ejemplo, fase 2, porque ahora todo Bueno, es fase 3. bueno, es que aquí hay una gran, Las 4 o 5 más que se están siguiendo últimamente, ¿verdad? ahí hay, ahí hay una gran controversia, al menos de lo que siempre he pensado con el virus con este virus. Las vacunas se estaban desarrollando para el coronavirus 1, pero nunca fueron exitosas. Obviamente no había una necesidad tremenda como la que tenemos hoy. Las vacunas funcionan, dan protección de las que hemos visto, al menos de la rusa y de la americana, dan protección. La pregunta del millón que queda aquí debatible es cuánto tiempo va a durar esa protección. Y ninguna de las vacunas, porque nos hace falta tiempo, generan los anticuerpos, debemos de generar una buena cantidad, las están generando, pero cuánto tiempo la persona va a durar con esos anticuerpos es muy debatible. Si empiezan a decaer, que es lo que pasa mucho con los viejos o la gente adulta, en el caso de influenza, los anticuerpos empiezan a decaer muy rápidamente. Y si se empiezan a decaer, la protección que te van a dar esas vacunas va a ser básicamente unos 3, 5, 6 meses. No Ujú. va a ser mucha. Y esa es una de las mayores incógnitas que hay. O sea, fueron a la fase 3 por la necesidad. Se Ya. tiene que esperar un poco más a ver esa protección a más largo tiempo, vaya. Pero es debatible.
No, sí, pero entiendo que una vacuna que tenga una protección de 3 a 5 meses no es muy útil en el sentido No, no, no va a ser útil para a nada. nivel, a nivel, a nivel pandémico, simplemente por la propagación de virus en diferentes zonas geográficas, justamente volver a reaparecer. Necesitarás una vacuna que tenga, ¿no? Un tiempo de... Al menos un año, que es con lo que se ha utilizado últimamente en influenza. Ya. Influenza también tiene una protección muy baja, Ujú. pero bueno, es algo. Muy bien. A ver, creo que... Luis, Luis, ¿quieres preguntar tú directamente? Sí, Sí, gracias, Isaac. Tengo una pregunta de ignorante. No sé nada del sistema inmune, pero siempre me ha No, no hay. sorprendido mucho. Sí, dime. ¿Cómo sabe el sistema, cómo reconoce a las proteínas externas del virus y cómo sabe qué secuencias de proteínas deben formar con los anticuerpos que fabrican? ¿Es que hay una secuencia preprogramada y entonces compara con distintas secuencias que ya existen? ¿O cómo evoluciona para preparar los anticuerpos relevantes? Ahí te puedo enviar, o si me puedes enviar un email, te quiero nomás, si me dan un minuto, Sí, claro. es que eso es algo sorprendente que quisiera dar el punto. Se va a compartir otra vez pantalla. Mira, mi internet funciona muy bien ya cuando acabe. Así pasa siempre. Tenemos ahí una publicación que salió en Bioinformatics, es sobre influenza. Ajá. De hecho, imagínate, bueno, que aquí lo tenemos, eso es para el caso de las diferentes cepas que hay de influenza. Por ejemplo, la cepa de Filipina, Victoria, Indiana, Massachusetts, Texas, Hong Kong. Lo que hace el sistema inmune, y aquí lo hicimos con un H-based model, que es un modelo muy complejo, lo que hace de cuenta es un sistema de optimización. Toma toda la secuencia, en este caso hicimos un mapeo de lo que ellos tienen, bueno, existe este mapeo. Estas cepas las pusieron en un plano XY, nosotros las convertimos en un mapa binario y de ahí empezamos a hacer la representación matemática de cómo serían esos ciclos de optimización. Básicamente lo que hace el sistema inmune empieza a hacer de manera, digamos, de manera aleatoria cambios en las células, en esas proteínas, para tratar de encajar al antígeno. Y de ahí se llevan varios ciclos de mutación, proliferación y otra vez de chequeo hasta que hay una alta afinidad. Por eso, para que se genere un anticuerpo o después de una infección, toma alrededor de 2 semanas a un mes. Es un proceso lento en cuestión Entonces, de los anticuerpos, ya que son mutaciones, haz de cuenta, aleatoria, tratar de encajar, la célula va y checa, si no lo hizo bien, se muere esa célula, las que lo hicieron bien pasan a la siguiente ronda. Y son es una ciclos. especie de selección natural, pero acelerada. Exacto, exacto, y en cuestión de semanas, y no más de un mes. ¿Por qué? Porque se necesitan esos anticuerpos. Y esas células están llevando a cabo tantos ciclos de optimización en los nodos linfáticos de una manera tremenda, hasta que generan la afinidad. Aquí es como se verían los resultados, si te fijas, cómo se generan los anticuerpos para diferentes cepas. La cepa que fue la original aquí fue la filipina. Si te fijas, las cepas, los anticuerpos se empiezan a generar y llegan a un plató en general entre 20 y 40 días y ahí se deben de mantener. Esto es para Ajá. infección. Pero las otras, una de las esperanzas que hay también, que se genere una respuesta colateral, cross-reactiva, que nos dé protección a otras cepas. Al parecer también pasa con coronavirus. Hay gente que fue infectada con coronavirus 1 y tiene alguna protección para coronavirus 2. Pero esas respuestas inmunes se decaen en el tiempo, si te fijas, como aquí fue para el Sí. caso de Texas, ya que se enfocan para la que fue su infección número 1. Y ahí hay toda una teoría y toda una investigación. Te puedo enviar esta publicación, creo que de alguna manera ahí se contesta esa pregunta y lo hacemos por medio de matemáticas. Padrísimo, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias.
Yo creo que... tenemos una pregunta más de Heréndira. Dice, en el caso de varias enfermedades es contraproducente poner una vacuna cuando el individuo está infectado. En el caso del COVID, ¿podría haber personas asintomáticas a las cuales se les podría poner la vacuna? ¿Hay forma de modelar cómo reaccionaría el cuerpo si una persona infectada es vacunada? No, No. no, no. O sea, de hecho no hay manera. Se tiene, y es complejo porque también pasa en influenza. Usualmente la norma es que si te sientes enfermo, tienes algo de síntomas, no te pongas la vacuna. Es Ujú. como se maneja el protocolo con la influenza. No me imagino cómo va a ser el protocolo para el coronavirus. De hecho, lo que Eso va a estar comenta, bueno. de hecho, lo que comenta Heréndira es un punto muy importante porque se resulta que Sí, la no sé. pero es asintomática, ¿no? Eh, Y el problema es que el virus dura muchos días. O sea, sí. influenza son 2, máximo 3, pero ya 3 fue un caso extremo. Ujú, El coronavirus, hay gente que ha reportado casi más de 10 días. ujú. Eso es algo que se tiene que checar bien. Muy bien, muy bien. Pues creo que eso es todo, no hay más preguntas. Entonces, agradecemos, por favor, al ponente de hoy. Yo tenía una pregunta, no sé si... Perdón, sí, perdón, no lo vi, Aldo. Adelante, disculpa, por favor. Hola, Esteban. Digo, Hola, es una pregunta a lo mejor muy ingenua, solo quería comentar. Pues el día de ayer se confirmó, se publicó a partir de Hong Kong y de otros países europeos, la posibilidad de la reinfección de individuos, ¿no? Ujú. Y, pues, tengo entendido que la mayoría de los modelos tipo SIR o basados en SIR no contemplan dicha posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú, en primer lugar, que van a tener que ser modificados los modelos actuales para contemplar eso? Digo, entiendo que a lo mejor ya existen modelos para eso y hay esa modificación trivial, pero me gustaría tu opinión en particular al respecto. En cuestión de que no se está generando de manera adecuada la inmunidad, ¿verdad? Sí, Es que ahí es de hecho encontrar los dos, o sea, en cuestión de biología, unos dicen que sí lo generan, otros dicen que no. Me da la impresión que hay pacientes que sí lo generan y obviamente pacientes que no lo están generando, es como mostré en este paper de los pacientes severos y los pacientes no severos. Ahí no he visto papers que estén enfocados en esa cuestión, ya que creo que al tema al que tú vas es el de herd immunity, inmunidad en rebaño. Se tenían muchas esperanzas en esa cuestión, se ha ido perdiendo un poco, o creo que mucho, porque ya no he visto publicaciones en esa dirección muy en especial por este tema que tú mencionas. Siempre se puede dividir, creo, esas poblaciones en pacientes que sí generan bien la inmunidad, pacientes que no la generan. Se tendrán que dividir en más compartimentos esos modelos. No los he visto, los vi en un inicio de la pandemia y cuando tenemos muchas esperanzas de la inmunidad en rebaño. Ahora veo que toda la comunidad se ha enfocado principalmente en estrategias de cómo seguir en cuarentena, cómo quitar las normas de, bueno, seguir con distanciamiento social y todo eso. Que creo que estamos ahora en el punto de esperar la vacuna. perfecto, muchas gracias. No a ti. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo quiero pensar que no. No, creo que no. Si no, lo dejamos aquí. Agradecemos con aplausos o con reacciones a Esteban por la charla. Eso no me lo sabía. Me habían, me habían comentado, Esteban, que tengo que poner el sonido de gente aplaudiendo para el final de la charla, para las próximas. Ah, Casi no hacerlo. ok. Bueno, muchas gracias y nos vemos creo que en 2 semanas en la siguiente seminario. Sí, gracias a todos. Hasta Va. luego. Gracias, Isaac. Hasta luego.